Hola, Dinara, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto, bienvenido. Solo te estamos esperando para iniciar el programa. Muy bien. Pues bueno, es que tuve que desviarme en el camino para conseguirte esta plantita que me pediste de último minuto, Dinara. ¿Para qué la vamos a usar, Estoy súper intrigado, así que ya, comencemos. La vamos a usar de adorno, mi querido Ernesto. ¿De adorno, Dinara? No inventes, pensé que la plantita tenía que ver con algún experimento matemático. Bueno, no tiene que ver directamente, pero sí directamente. Esta plantita la pondremos en nuestra mesa imposible. ¿Mesa imposible? ¿De qué me hablas? ¿Cuál mesa, Dinara? Pues mira, ¡tarán! Una mesa imposible. ¿Habías visto una mesa sin 4 patas? Como puedes ver, desafía la ley de la gravedad, ya que está flotando en la parte superior de esta mesa. Oye, guau, ¿Se trata de una ilusión óptica o de un truco de magia? No, observa. La madera está sujeta por unos hilos tensados que hacen compresión con el resto de la madera y esto logra que la mesa tenga equilibrio, rigidez, resistencia y ligereza. Por cierto, la plantita era para demostrar que la estructura de esta mesa cumple con todas las características que he mencionado. Órale, qué interesante, Viéndola bien, me hiciste recordar a las esculturas del artista Kenneth Snelson, que hizo muchas esculturas aplicando este principio de tensión y compresión. De hecho, fue uno de los precursores de esta corriente llamada tensegridad, Efectivamente, Ernesto, pero no quemes la información de la cápsula. Mejor vamos a verla. Vamos. La tensegridad es un sistema estructural ligero, morfológicamente completo y estéticamente llamativo que se ha venido estudiando desde hace más de 80 años. La autoría de este sistema de equilibrio de fuerzas de tensión y compresión ha quedado en disputa por 3 hombres de ciencia, arte y arquitectura. Ellos son Richard Buckminster Fuller, David Emmerich y Kenneth Snelson. Sin embargo, antes de ellos se tiene registro del artista constructivista ruso Karl Loganson. Este término fue acuñado por el arquitecto Richard Buckminster Fuller, cuando empezó a reflexionar sobre la coexistencia de tensión y compresión en la arquitectura. Gracias a su extensa investigación y ensayos estructurales, definió a este concepto como las estructuras autotensionadas compuestas por estructuras rígidas y cables, con fuerzas de tracción y compresión que forman un todo integrado. Otro de los contendientes del origen de esta corriente es el arquitecto e ingeniero David Emmerich, quien en 1950 desarrolló y patentó un sistema de estructuras livianas para su utilización arquitectónica, a las cuales puso por nombre redes autotensadas. Sin embargo, el artista Kenneth Snelson creó en 1948 una pequeña escultura a la que llamó Early X-Piece, con la cual materializó por primera vez el concepto tensegridad. Las primeras esculturas de Snelson bajo este sistema de tensados las llamó estructuras de compresión discontinua. La escultura fue la primera disciplina en la que se empleó la tensegridad y varios años después se introdujo en disciplinas como la arquitectura, la ingeniería, la ciencia, la medicina, la biología, la robótica y la informática. En este proceso de conocimiento en el que no faltaron las matemáticas y la geometría, surgieron muchas definiciones derivadas de las investigaciones de varios autores, en la que todos coinciden en que la tensegridad es un sistema estructural construido por elementos de compresión discontinuos conectados por elementos de tensión continuos para formar una estructura estable. Como vemos, se ha generado mucho conocimiento con este sistema de tensión-compresión que ha atravesado por muchas disciplinas y que quizá llegue a la verdad a otras áreas de conocimiento. Así es, Ernesto. Es importante recordar que para la construcción de esta corriente tuvieron que emplear conocimientos geométricos y matemáticos. Entonces esto demuestra que no solo sirve para crear una mesa de adorno ahí para adornar la casa e impresionar a los amigos, mi hermana. Obvio, ¿no? Pero mi primer acercamiento a esta disciplina ha sido a través del arte. Y para que lo sepas, esta disciplina también me ha interesado desde el punto de vista de la comprensión de la estructura básica de la naturaleza. Qué interesante, explícate, a ver. Pues mira, la biología también se ha inspirado en el modelo de la tensegridad para explicar las estructuras de la naturaleza. Por ejemplo, pensemos en el cuerpo humano. Los 206 huesos que conforman nuestro esqueleto se mantienen erguidos gracias a la tensión de tracción que generan los músculos, tendones y ligamentos. Como ves, toda esa teoría se aplica a la biología.
Es un planteamiento que realizó el médico Donald Ingberg, biólogo celular. Me haces pensar en una situación muy ilustrativa, como cuando a una persona se le rompe el tendón de Aquiles. Correcto. No puede mantenerse en pie porque al romperse una fuerza de tensión, el equilibrio del cuerpo se pierde y se detiene por completo la marcha. Elemental. Bueno, pues es tiempo de ir con nuestro invitado de hoy. El día de hoy estamos con el maestro en ciencias Ángel Otoniel González Martínez, que es ingeniero estructural. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido al programa. Hola, Yedara. Buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación. ¿Qué debemos entender por sistemas de tensegridad? El concepto tensegridad o tensegrity resulta de la combinación de las palabras tensile integrity, la cual se emplea para definir a los sistemas estructurales que alcanzan su equilibrio y estabilidad a partir de la interacción de elementos tipo barra con elementos tipo cable. Los elementos tipo barra que trabajan a compresión se encuentran aislados e inmersos en una red continua de elementos tipo cable que trabaja a tensión. Este ensamble nos permite inducir fuerzas de tensión en los elementos cable, lo que genera un estado de preesfuerzo, y esto le brinda al sistema la capacidad de autoequilibrio, es decir, la capacidad de estar en equilibrio en ausencia de apoyos fijos. ¿Podría decirnos cuáles son los aportes que la tensegridad trajo al campo de la arquitectura? Uno de los primeros, y desde mi punto de vista uno de los principales aportes de los sistemas tensegrity, tanto a la arquitectura como en la ingeniería civil, fue romper los paradigmas que se tenían en esa época respecto a la manera en cómo se configuraban los sistemas estructurales de las edificaciones. Y tal vez fue la peculiaridad de este tipo de sistemas lo que despertó el interés de arquitectos e ingenieros de diversas áreas a investigar más sobre ellos. Y gracias a su trabajo de investigación, hoy en día podemos conocer el comportamiento mecánico de los sistemas tensegrity y ver cómo fueron adaptados en diversas aplicaciones, como en domos o cubiertas de algunos estadios, e incluso como estructuras principales de algunas pasarelas peatonales. ¿Cómo nos diría que se utilizan las matemáticas y la geometría en el diseño de una estructura de esta disciplina? Como bien mencionas, para el diseño de una estructura tensegrity, tenemos que hacer el uso de muchas herramientas de las matemáticas y conocimientos de mecánica. En primer lugar, gracias a las aplicaciones del cálculo, fueron desarrolladas las ecuaciones de la mecánica que nos brindan la pauta de estudiar y comprender el comportamiento mecánico de los sistemas. Además, mediante el álgebra y la geometría, podemos desarrollar y resolver la ecuación o el sistema de ecuaciones que definen a una estructura tensegrity en particular. Por lo general, para ensambles tensegrity sencillos, estos pasos son suficientes para determinar su forma en equilibrio. Sin embargo, si estamos tratando con un sistema complejo, como lo son casi todos los sistemas tridimensionales, tenemos que hacer uso del álgebra lineal para organizar los sistemas de ecuaciones en arreglos matriciales, lo que nos permite trabajar de una manera más práctica. Si aún después de resolver el sistema matricial no se obtiene una solución única o se obtiene una solución nula, se pueden implementar algoritmos de optimización como son los algoritmos genéticos, algoritmos evolutivos o redes neuronales, y a todo este proceso se le llama búsqueda de forma en equilibrio o form finding, y debe llevarse a cabo de manera iterativa hasta encontrar una solución factible. ¿La geometría es indispensable para la maquetación y la construcción de esculturas que utilizan tensegridad? Claro, la geometría es una de las herramientas principales que nos permite estudiar este tipo de sistemas, desde las etapas preliminares que incluyen la elaboración de modelos por computadora y maquetas hasta la etapa final de construcción. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta esta disciplina a la hora de construir una estructura? En comparación con áreas como la ingeniería mecánica y la robótica, en la ingeniería civil, la gama de aplicaciones es muy reducida. Por ello, el conocimiento que se tiene de este tipo de sistemas en casos aplicados es limitado. En segundo lugar, el software especializado con rutinas de búsqueda de forma en equilibrio no asegura una convergencia o una solución para el 100% de los casos. Esto implica que de manera externa a los programas de cómputo se tengan que implementar algoritmos o rutinas de búsqueda de forma para determinar la geometría y las condiciones iniciales de equilibrio de algún sistema tensegrity.
Y la principal problemática a la que nos enfrentamos es el nulo alcance de los reglamentos de construcción y diseño con respecto al comportamiento de las estructuras tensegrity. Como ingenieros estructurales, no tenemos alguna guía o algún fundamento legal en el cual podamos basarnos para implementar este tipo de sistemas como una solución común, por lo que, hasta este momento, las diferentes aplicaciones que vemos de sistemas tipo tensegrity en la arquitectura y en la ingeniería civil son resultado de investigaciones extensas que aseguren la funcionalidad y seguridad de la estructura. Maestro, continuamos con usted en un momento y quédense con nosotros porque vamos a hacer un experimento. Revisemos otros aspectos de la tensegridad. Hasta el siglo pasado, las técnicas y filosofías constructivas habían sido relativamente simples. Todo se mantenía en pie por acción del peso de los materiales. Luego, la continuidad tensional era de carácter eminentemente compresivo, utilizado principalmente en los puentes. Las estructuras tensegríticas están enfocadas desde una perspectiva diametralmente opuesta. En lugar de emplear una estrategia de peso y empuje, están ideadas como un sistema de tensiones equilibradas omnidireccionales, es decir, están pretensadas y disfrutan de un equilibrio interno propio. Además, no dependen de la gravedad para garantizar su estabilidad, porque la tensión generada por la atracción terrestre es reemplazada por las tensiones multidireccionales de cada uno de sus miembros. Por otra parte, los principios de la tensegridad se pueden comprender mejor mediante el empleo de analogías. La primera de ellas es la comparación entre las estructuras neumáticas y las tensegríticas. Las construcciones inflables son en sí tensegridades porque son sistemas autoequilibrados compuestos por una superficie tensada exterior que alberga átomos de gas que se comportan como componentes comprimidos discontinuos. Tanto las tensegridades como los neumáticos son comprimibles, expandibles, elásticos, ligeros, con equilibrio propio y capacidad para distribuir las tensiones locales. La segunda analogía empleada para intentar explicar los conceptos fundamentales de la tensegridad es la de la rueda de radios. Fuller recurría a esta comparación muy a menudo, ya que estaba convencido de que este ejemplo inauguró una nueva era de pensamiento en términos tensionales, con presión discontinua y tracción como sustento principal. El principal mecanismo de que hace uso la rueda de radios para transmitir las cargas no es el de la compresión de los radios inferiores. De hecho, las fuerzas que ha de soportar la rueda aplicadas en su eje central son resistidas por los radios superiores trabajando a tracción. Como resultado, la llanta exterior intenta ovalarse, por lo que los radios horizontales, también mediante un esfuerzo de tracción, sirven para evitar tal deformación, mientras que la llanta se ve comprimida localmente. Por último, mencionaremos algunas características generales de la tensegridad. 1. En equilibrio y estable por sí mismo. Equilibrio estable porque el sistema puede recuperar su posición original después de que alguna acción externa lo haya alejado de ella, y por sí mismo porque dicho equilibrio es independiente de cualquier condición ajena al mismo. No depende de fuerzas externas, ni siquiera de la gravedad o de anclaje alguno, debido a su estado de pretensado inicial. 2. Los componentes. Este término se opone al de elemento, empleado en otras definiciones, ya que igual que generalmente se trata de una barra o un cable, también puede hacer referencia a una membrana, un volumen de aire, un átomo o un ensamblaje de componentes más elementales. 3. Comprimidos o tracciones, porque la clave está en que cada componente en su totalidad ha de trabajar a compresión o a tracción, no ambas a la vez. Y 4. Tensión continua y compresión discontinua, ya que los componentes comprimidos han de estar aislados entre sí, mientras que los que están sometidos a tensiones multidireccionales de cada uno de sus miembros. Para construir una figura geométrica bajo el principio de tensegridad, vamos a ocupar como material 12 palos de paletas, ligas pequeñas y ligas medianas. El primer paso es unir los palos de paleta de dos en dos. Como ven, nos van a salir 6 pares de palitos de paletas y los vamos a unir por los extremos con las ligas chiquitas.
Si ustedes quieren hacer esto más divertido, pueden pintar los palitos de varios colores. Les sugiero que pinten los palitos de 4 en 4 con el mismo color. Listos con las ligas chiquitas. ¿Ahora Listos. qué sigue, Isma? Muy bien. El segundo paso es introducir las ligas medianas entre los palitos. Justo de los extremos donde unimos los palitos. Y nos podemos auxiliar de otro palito para abrir el espacio, ¿no? Exacto. ¡Listo! Pues ahora viene lo bueno, ¿eh? Porque ahora tendremos que jugar con la tensión y la geometría. De manera que para no fallar, vamos a realizar el tercer paso, que consiste en colocar perpendicularmente los palos de palitos. Muy bien. Arriba y abajo. El siguiente paso es añadir los otros palitos en forma perpendicular para darle forma a la estructura. Si se fijan, todos los elementos están ortogonales o perpendiculares uno con otro. Necesitaremos pues muchas manos y muy buen pulso para tensar ahí bien las ligas y que les quede bien. Esto se pone medio imposible, igual que tu mesa, Dima, ¿eh? Recuerda que los palitos no deben tocarse entre sí y las ligas deben ejercer la tensión necesaria para mantener la figura estable, pero al mismo tiempo lo suficientemente separados los palitos. La insistencia en la perpendicularidad es porque justo eso le dará las características de equilibrio, rigidez, resistencia y ligereza. Así es como terminamos nuestro experimento de hoy. ¿Hacemos más? Pues ahorita no, porque regresamos con nuestro invitado. Pero más en la tarde sí, ¿no? Va, me late. Continuamos con el maestro en ciencias Ángel Otoniel González Martínez. ¿Por qué es un sistema que se puede aplicar a varias disciplinas de estudio, como en el arte, la ingeniería, la biomecánica y la robótica? Los sistemas Tensegrity surgieron originalmente de las artes plásticas, del trabajo del arquitecto Buckminster Fuller y del escultor Kenneth Snelson. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos sistemas llamaron la atención de otras disciplinas de estudio, como la ingeniería civil y la mecánica, donde se identificó que su versatilidad yace en la capacidad de modificar su rigidez y forma, mediante el incremento o disminución de la tensión en los cables. Por ejemplo, supongamos que elaboramos un ensamble Tensegrity cuya forma sea similar a una esfera, e instalamos dispositivos que nos permitan controlar la tensión de los cables. Con ello, al aumentar o disminuir la fuerza de tensión, se modificaría la geometría del ensamble de una forma A una forma B. Si estos dispositivos se programan para replicar dicha acción de manera coordinada, tendríamos un mecanismo Tensegrity automatizado cuya aplicación podría ser la robótica. Ahora bien, si este mismo ensamble lo extendemos, aumentamos en escala y agregamos membranas textiles, tendremos un sistema cuya aplicación podría ser la cubierta de algún estadio. ¿Cuál consideraría que es el futuro de los conocimientos de la tensegridad en la medicina? En años recientes, la tendencia en la investigación de los sistemas Tensegrity ha crecido particularmente en el área de la robótica debido a la numerosa cantidad de aplicaciones que resultan factibles de desarrollar, así como en la biomecánica,
ya que la composición de muchos seres vivos es muy similar a los sistemas Tensegrity, por lo que la convergencia de estas dos áreas, de la robótica y de la biomecánica, tiene un gran potencial de crecimiento e investigación para desarrollar aplicaciones relacionadas a la medicina, ya que podría enfocarse, por ejemplo, en el diseño de prótesis para diferentes partes del cuerpo humano, o bien, en el caso contrario, desarrollar robots cuya función sea similar al de un cuerpo humano o de algún otro animal. ¿Podría explicarnos cómo funciona la tensegridad en el cuerpo humano y en las células? A grandes rasgos, el cuerpo humano y los sistemas Tensegrities son muy similares desde un punto de vista mecánico, ya que nuestro cuerpo está conformado de huesos que, al igual que los elementos tipo barra, trabajan a compresión, y los músculos y tendones son similares a la red de cables que trabajan a tensión. Por ejemplo, para mover alguno de nuestros brazos a un ángulo de 90 grados, tenemos que tensar el bíceps y el tríceps, y para estirar el brazo, estos músculos se tienen que relajar. O bien, para ponernos de pie, tensamos los músculos de las piernas y del abdomen. Con respecto a las células, debido a su composición, también se pueden representar y estudiar aplicando los conocimientos base del sistema Tensegrities, ya que su citoesqueleto es una red interconectada de filamentos de proteína que tienen la capacidad de soportar fuerzas a tensión, y la membrana le permite soportar las compresiones. ¿Cuál dirías que es la aplicación de la tensegridad que más te ha sorprendido y por qué? Definitivamente, la aplicación que más me ha sorprendido es el puente Kurilpa, que se encuentra en Australia. En primer lugar, porque es un puente con características arquitectónicas muy atractivas que cruzan un río en la ciudad. Además, el trabajo de investigación y tecnológico permitieron desarrollar programas de cómputo específicos para diseñar este puente en exclusivo, así como el desarrollo de técnicas y conocimientos avanzados que se emplearon para el diseño y la construcción de este puente. Maestro, muchísimas gracias por su tiempo para esta entrevista. Fue un gusto tenerlo como invitado. Muchas gracias a ustedes, amigos. Y quédense con nosotros, volvemos al foro. Como ves, mi querido Ernesto, el arte nos llevó a la arquitectura, la ingeniería, la ciencia y la medicina. Elemental. Algo que puede parecer sencillo lleva en su construcción décadas de estudio en la física, la matemática, la geometría y el cálculo. Nos despedimos por ahora, no sin antes decirles que nosotros también estamos aprendiendo de ustedes gracias a los comentarios de redes sociales. Escríbanos pronto y envíen foto de su estructura de tensegridad. Recuerden visitarnos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Y si quieren ver los programas de Jóvenes en TV, busquen nuestro canal de YouTube. ¡Hasta pronto! Hasta pronto. Oye, qué padre tensegridad, madre. ¿Verdad? Me encanta.